Muy buenos días, vamos a hablar sobre fenomenología de la razón, el grupo 6, integrantes Trino Ramón, Johnny Trujillo, Jacel Perea y quienes habla Sonia Cudillo, nuestro tutor Andrés Pinzón. El contenido, sus contextos fenomenológicos, las estructuras matemáticas, el contexto PISA y las conclusiones. Para los contextos fenomenológicos para la razón, nosotros trabajamos 5 grupos, que es razón de cambio, nivel de concentración, proporcionalidad, relación parte todo y escala. En la razón de cambio trabajamos fenómenos como por ejemplo la relación que tiene la distancia del tiempo para la velocidad, en donde puede crecer uno y crece el otro, o puede crecer uno, pero el tiempo en este caso va a seguir creciendo, ¿no? En el caso de la representación de una función unitaria o directa, cuando hablamos de la proporción entre la variable dependiente y la variable independiente. En el nivel de concentración estamos trabajando ejemplos de densidad, como por ejemplo cuando trabajamos la densidad de una masa determinada en la relación de masa-volumen, también la densidad poblacional, en este caso en un contexto estadístico donde hablamos de la cantidad de personas por unidad de área en un determinado sitio. Para proporcionalidad trabajamos, por ejemplo, promociones, esas que se dan en los almacenes de pague 2 y lleve 3. En la relación parte todo, trabajamos la relación que tiene que ver con el porcentaje, donde trabajamos sobre una misma unidad, pero cambia la magnitud o la cantidad de esta. Y por último, la escala, donde tenemos en cuenta lo que pueden ser ampliaciones o reducciones de las magnitudes. Ejemplo, cuando hacemos planos o diseños de edificios o de terrenos para construir conjuntos, etcétera. Estos contextos fenomenológicos se relacionan con las siguientes estructuras matemáticas. Razón de cambio, obviamente no cambia el nombre mucho porque se mantiene su estructura, nivel de concentración, grado de concentración, el coeficiente de proporcionalidad que sigue siendo trabajado para las proporciones y la fracción, que en este caso es para la relación parte de un todo, y el concepto de amplificador o reductor para la escala. En este cuadro presentamos lo que son las estructuras y la relación con los fenómenos y el contexto PISA. Entonces, tenemos unos ejemplos en razón de cambio, en las estructuras de razón de cambio, que son la velocidad, el cálculo de la relación entre espacio-tiempo, la pendiente entre una recta, el crecimiento de una colonia de bacterias en un determinado tiempo. De una vez le estamos dando la relación con el contexto PISA. El grado de concentración tiene fenómenos como determinar la densidad del oro a partir de su masa y volumen, establecer una cantidad de personas en un área determinada, también están relacionadas en su contexto PISA de acuerdo a su uso. La fracción, establecer el 25% de una cantidad, hallar la probabilidad de obtener un 1 cuando se lanza un dado, también están relacionados con el contexto PISA, que es en este caso personal y social. El coeficiente de proporcionalidad que habla de la promoción de un almacén, pague 2 y lleve 3, lo que les decía, ese es uno de los ejemplos. Amplificador o reductor, donde podemos ampliar un diseño o reducirlo, en este caso un amplificador en una fotocopiadora o representar el diseño de una casa por medio de un plano, también tiene su representación en el contexto PISA. Tenemos unos ejemplos ya más claritos, más para cada contexto. En el caso del contexto personal, tenemos un ejemplo de porcentaje. Si de mi curso compuesto por 40 estudiantes hoy asistieron 30, ¿qué porcentaje del total representa esta cantidad? En el profesional hay un ejemplo de ampliación y reducción. Un cartógrafo realiza el plano de un terreno de 1 kilómetro cuadrado donde se construirá una urbanización. En un pliego de papel de 1 metro cuadrado, ¿cuál es la escala más apropiada? En el social tenemos el de poblacional. En el Estadio El Campín tiene una superficie de 30.000 metros cuadrados para 40.000 espectadores. ¿Cuál es la densidad poblacional de este escenario? En el científico, si un equipo de Fórmula 1 está probando un prototipo de motor para velocidad en una prueba, el vehículo se mueve a 120 kilómetros en media hora, ¿cuál es su velocidad? Suponemos que aquí es constante, que aquí no es variada la velocidad, ¿no? Y aquí tenemos la relación entre los tres
entonces que trabajamos lo que es su estructura matemática, sus contextos fenomenológicos y los fenómenos. Entonces, razón de cambio se involucra con razón de cambio, no nos salió aquí esta parte, aquí razón de cambio, grado de concentración, nivel de concentración, coeficiente de proporcionalidad con la proporcionalidad, fracción con relación parte de, el amplificador o reductor con la escala. Y están relacionados con los ejemplos que tenemos en los contextos PISA. Entonces, podemos concluir nosotros en nuestro trabajo que los contextos fenomenológicos que pudimos trabajar con nuestro concepto, inicialmente eran 4 y teníamos clarificados que eran 4, pero debido a que nos salió un ítem que no podíamos determinar en qué grupo era, decidimos dejarlo en 5. Entonces son razón de cambio, nivel de concentración, relación parte en todo, proporcionalidad y escala. En las estructuras matemáticas los nombres quedaron similares debido a sus características, entonces quedaron definidas como razón de cambio, amplificador o reductor, grado de concentración, fracción y coeficiente de proporcionalidad. Entonces, de acuerdo a los contextos de PISA, pudimos especificar para algunos ejemplos una situación específica, aunque para nosotros varios ejemplos podían cumplir con, ¿cómo se dice? O sea, campantemente los 4 contextos, pero como había que definirlo en uno, entonces definimos cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el del almacén, que pague 1 y compre 2 y lleve 3, lo ubicamos en un contexto social porque es donde más se puede estar utilizando, donde más se podía relacionar con la gente. Y por último, estas son nuestras referencias. Muchas gracias.